Absolutamente todos hemos pasado por la pandemia. La fragilidad de la vida, la importancia de ser agradecidos y cuidadosos en estos tiempos difíciles, nos invita a reflexionar sobre la suerte de estar vivos y a tomar medidas para proteger nuestra propia salud y la de los demás. Paula y Mateo eran una pareja de esposos profesionales en el campo de la medicina. Vivían en las grandiosas calles de Los Ángeles, Bel Air, una de las residenciales más famosas de la ciudad. Sus vidas eran perfectas, tenían éxito profesional y laboral. Una pequeña hija llamada Emma que tenía 10 años de edad. Ella cursaba el 5º grado de primaria, tenía notas excelentes y era la alumna número 1 de su aula. Sus padres la adoraban por ser una niña muy responsable e inteligente. Emma, desde muy pequeña, mostraba un interés especial por entender a las personas que la rodeaban. Siempre se preocupaba por sus amigos cuando estaban tristes o se alegraba con ellos cuando estaban felices. Su curiosidad por el comportamiento humano la llevó a hacer muchas preguntas a sus padres y maestros, queriendo comprender por qué las personas actuaban de cierta manera. A Emma le encantaban los temas relacionados con la psicología. Leía libros sobre el tema en la biblioteca de su escuela y pasaba horas investigando en línea. Cada vez que tenía la oportunidad, hablaba con su abuela Laura, quien era psicóloga, y le hacía preguntas interminables sobre su trabajo. Laura notó el entusiasmo de Emma y le explicó que los psicólogos ayudaban a las personas a comprender sus pensamientos y sentimientos y a encontrar formas de superar los desafíos emocionales y mentales. A medida que Emma crecía, su deseo de seguir los pasos de su abuela se hacía más fuerte. Se interesaba cada vez más en el bienestar emocional de las personas. A menudo ayudaba a sus amigos a resolver conflictos y les brindaba apoyo emocional cuando lo necesitaban. Emma tenía un poco de temor al contarles a sus padres sobre su fascinación por la psicología, ya que Paula y Mateo anhelaban que su hija sea una gran doctora. Al día siguiente, Emma decide conversar con ellos y contarles dicha situación que la embarga. Papá, les quiero comentar que desde muy pequeña me he interesado en la psicología y sé que soy niña aún para decidir, pero no ha habido otro tema que me pueda interesar más, dijo Emma. Hija, ¿qué hablas? Tú serás toda una doctora destacada y futura gerenta de la clínica Mayo de Rochester, dijo su padre Mateo. Por supuesto, hija, deja esas tonterías de lado. Aún eres una niña para decidir qué estudiar, dijo la madre. Emma, muy enfurecida, se levanta de la mesa y pide permiso para retirarse. Ella, muy enojada con sus padres, decide llamar a su abuela. Esta le contesta y le dice que muy pronto estaría visitándola. Días después, al despertar, Paula enciende la televisión como es de costumbre, mientras ésta se vestía para ir a trabajar a la clínica Mayo de Rochester, lugar donde está laborando por más de 10 años. Mientras escuchaba las noticias, de pronto, Paula se paralizó al oír un espeluznante suceso, y es que el estado de Los Ángeles había declarado estado de emergencia en la ciudad de Bel Air. Paula, muy sorprendida, corre por toda la casa en busca de su esposo Mateo, quien en ese entonces había llegado recién de su turno nocturno de la clínica. Paula, muy consternada, intenta explicarle a Mateo lo informado en las noticias, mientras que él decía: «Nada de lo que ves en la televisión es cierto, no creas esas cosas». Ella, muy asustada, le menciona a Mateo que no irá a la clínica. Paula empieza a sentir un hormigueo por todo el cuerpo, causado por todo el temor y la alarmante noticia que había observado en la televisión. Pasando las horas, siendo las 6:30 de la tarde, Mateo se alista como todos los días para ir a trabajar a la clínica, en donde Paula le insiste que hoy no vaya. «Amor, por favor, no deberías ir. La ciudad está en emergencia y podría ser muy peligroso para tu salud y para nosotras». Mateo, sin hacer caso omiso, ignora el comentario de su esposa y va de camino a la clínica.
Paula, muy asustada, corre a la habitación de su hija Emma, en lo cual la pequeña le pregunta: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás muy asustada?» «No pasa nada, hija. Solo no salgas a la calle por nada del mundo», le dice Paula a su pequeña hija. Emma, sin saber lo que está sucediendo, decide hacer caso a su madre. Horas más tarde, Mateo se comunica con Paula. Él, muy decidido, le comenta que se tendrá que internar en la clínica, ya que están llegando muchos casos de contagio de la variante del COVID-19. Paula, llorando, le dice: «Esposo mío, prométeme que vas a regresar sano a casa». «Muy pronto estaré contigo y nuestra pequeña hija. No tienes por qué preocuparte. Estoy con todos los implementos necesarios para evitar el virus», le menciona Mateo. Paula se queda un poco calmada luego de recibir noticias de su esposo. Pasaron 3 semanas después. La ciudad nunca había quedado tan silenciosa como aquella tarde. El teléfono de Paula vibró con la noticia más devastadora de su vida. Apenas semanas después de ver en las noticias que el país había entrado en un colapso total, su amado esposo Mateo había sido víctima del brutal virus que se propagó en la ciudad. El mundo que habían construido junto con su hija Emma se derrumbó en un segundo. Las promesas que uno con el otro se hicieron jamás podrían cumplirse. El tiempo cura todas las heridas, dicen. Pero no había vida en que Paula no pensara en Mateo, sobre todo viendo a su hija Emma, espejo viviente del hombre que alguna vez amó. La noticia fue un golpe abrumador para Paula. Se sintió como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. La tristeza y la desesperación la abrumaron. La pérdida de su esposo, su compañero de vida, fue una herida que parecía insuperable. El proceso de duelo de Paula fue largo y doloroso. Pasó por varias etapas, desde la negación inicial hasta la ira, la tristeza profunda y finalmente la aceptación. A menudo lloraba y recordaba los momentos felices que habían compartido juntos, lo que le proporcionaba consuelo y nostalgia a partes iguales. Pero ya no se podía desvanecer, porque sabía que Emma necesitaba de su madre, más aún en estos momentos. Así que decide avisar a su madre para que venga a vivir con ellas. Laura, abuela de Emma, quien era psicóloga, sin dudarlo decide ir por ellas. Desde ese entonces la atendía, la vestía, la bañaba y le daba de comer, mientras que Emma estaba dolida por la muerte de su padre. Paula vivía su proceso de duelo mientras pasaban los días. La ciudad no se recuperaba de aquel virus. Los muertos aumentaban cada vez más. Estas eran las consecuencias más trágicas de la pandemia. Muchas eran las familias que se quedaban sin abastecimiento. Los alimentos eran escasos. Esto les obligó a que salgan a la ciudad en busca de comida. Desde ese entonces, Paula transitaba las peligrosas calles de Los Ángeles en busca de abastecimiento alimenticio para su hogar, ya que estos se habían agotado. Laura, madre de Paula, le mencionó que se podrían turnar para poder recorrer las calles, pero ella se negó tan tajante por el temor de que a su madre le sucediera lo mismo que a su esposo Mateo. «No, mamá, afuera es muy peligroso para ti. Eres mayor y si te sucede algo, no me lo perdonaría», le dijo Paula. Pasaron los días y Paula empezó a sentirse un poco débil. Se había contagiado de la variante del COVID-19. Ella, sin darse cuenta, prosigue en su proceso en busca de alimentos. Al llegar a casa, se desvanece cayendo contra el piso y golpeándose la cabeza muy fuertemente. Laura, madre de Paula, escucha el fuerte ruido y de inmediato va hacia la puerta de la casa. Encuentra a Paula tirada en el piso y lanza un fuerte grito. «No, mi hija no. Dios mío, esto no puede estar pasando». La abuela intenta llamar a la ambulancia, pero estos no responden las llamadas.
Esta insiste una y otra vez hasta que recibe una respuesta y le dicen que procederán a ir de inmediato al domicilio. Aproximadamente 10 minutos bastaron para que el personal médico de la ambulancia llegara al recinto de la vivienda, en donde Paula ya había fallecido. Los doctores, con tristeza en su rostro, le dicen a la abuela que Paula murió de inmediato en el acto del golpe. Laura, madre de Paula, queda en shock por un momento. No podía creer todo lo que había ocurrido. Ahora Emma quedaría huérfana de padres, siendo así que la abuela tendría el control de su cuidado y tenía que hacer lo mismo que hacía Paula, recorrer las calles en busca de alimento. Pero sabía que ella era muy propensa al contagio por las bajas defensas que ésta tenía. No le importaba la situación, así que decidió no dejar sin alimento a Emma y empezó a salir a la ciudad. Eran días constantes en donde Emma le decía a su abuela que extraña a sus padres. Emma, escúchame. Sé que esto es difícil, mi niña, pero te prometo con todo mi corazón que todo esto va a terminar, le dijo la abuela a su nieta. Abuela, no quiero que te pase nada malo. Por favor, no me dejes sola. Eres la única persona que tengo, dijo Emma. Eso no va a suceder. Te prometo, mi amor, que estaré contigo hasta que crezcas, dijo la abuela, y procedió a ir en busca de alimento. Fue aquel día que la abuela salió a las calles y no volvió a casa. Más tarde, a horas muy altas de la noche, Emma, muy preocupada, decide salir en busca de su abuela. Recorre cada lugar con el propósito de encontrar alguna señal. Pablo, el vecino de la zona, le pregunta qué hace sola en las calles, peor aún, en estas situaciones, en donde ella le responde: estoy buscando a mi abuela, salió temprano de casa y no ha vuelto. Emma, ¿no sabías? A tu abuela Laura la llevaron de emergencia a la clínica, porque la encontraron muy mal. No, por favor, no me puede pasar esto otra vez. Mi abuela no, dijo Emma. Pablo, muy consternado por la situación, le dice a Emma que irá a ver a su abuela y que le avisará, pero que por favor vaya a su casa, que es muy peligroso que se encuentre en las calles. Emma, muy preocupada, se dirige de regreso a su casa, pero no logra estar tranquila. Muchas ideas pasan por su cabeza. Teme que a su abuela le pase lo peor. Al día siguiente, Pablo toca la puerta de la casa de Emma, con noticias sobre la salud de su abuela. Este le dice: Emma, lo siento, pero me dijeron que tu abuela está muy delicada de salud, que solo un milagro podría salvarla. Emma, con tristezas en los ojos, agradeció a Pablo, cerró la puerta y se dirigió a su habitación. Ella no paraba de llorar, así que decidió orar por la salud de su abuela. Los días pasaron y ahora ella tendría que recorrer las calles para buscar alimento. Emma pensaba que ya nada tendría sentido. Estaba sola en el mundo, sin nadie a su lado. Así que poco a poco, Emma perdía la esperanza. Hasta que un día tocan a su puerta, y era su vecino Pablo, junto con su abuela Laura. Ella estaba totalmente recuperada. Ambas se dan el encuentro, y Emma, muy feliz, corre a abrazarla. Su abuela estaba sana y salva. Abuela, te extrañé, dijo Emma. Dije que no te dejaría sola, mi niña, dijo la abuela. Desde ese entonces, Emma tenía una relación especial con su abuela. A medida que ella crecía, su vínculo con su abuela se fortalecía. Su abuela solía decirle que la empatía y la compasión eran hechos valiosos y que podían ayudar a las personas a sanar y encontrar la felicidad. Emma asentía con la cabeza, pero no entendía completamente el significado de esas palabras, hasta que un día, cuando ella tenía 18 años, su abuela falleció repentinamente. La pérdida de su abuela fue devastadora para Emma. Se sintió abrumada por el dolor y la tristeza,
y sus emociones parecían un laberinto sin salida. Durante meses se sumió en el duelo y buscó formas de lidiar con su pérdida. Fue en ese momento que entendió el poder de la empatía y la compasión de los que le hablaba su abuela. Sintió la necesidad de aprender más sobre el corazón humano y cómo ayudar a las personas a sanar. Emma estudió arduamente en la universidad, obteniendo su título en psicología. Durante su formación se especializó en terapia cognitiva conductual, una técnica que había ayudado mucho en su propio proceso de duelo. Comenzó a trabajar en una clínica de salud mental, donde ayudaba a personas que atravesaban dificultades emocionales similares a las que ella había experimentado. Emma cumplió su prometido, ser una gran profesional en psicología, al igual que su abuela. En ocasiones, Dios nos pone a prueba porque Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Estas pruebas son oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Estas experiencias pueden fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra fe, enseñarnos lecciones valiosas y prepararnos para enfrentar el futuro con mayor confianza y determinación. Al experimentar dificultades, desarrollamos empatía y una mayor capacidad para ayudar y apoyar a quienes también enfrentan pruebas en sus vidas.